Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y esta semana toca un libro un tanto diferente de lo que normalmente hago, aunque ya sabéis que toco un poco de todo, que es este, Anatomía de un instante, de Javier Cercas. Es un libro ensayo crónica sobre el golpe de Estado de España del 23 de febrero de 1981, que escrito por el escritor Javier Cercas y que fue publicado en el 2009 por la editorial Mondadori con casi 500 páginas. Aunque tengo que deciros que como 50 páginas son solamente de bibliografía porque hay mucha investigación detrás de este libro. De hecho, el escritor, que lo explica al principio, inicialmente quiso hacer una novelización sobre el 23F y de hecho escribió el borrador entero del libro, o sea, tenía un montón de páginas, pero finalmente quería que fuese lo más fiel a la realidad posible, o sea, realmente darle toda la información sobre lo que había investigado, de lo que había sucedido, por lo que decidió finalmente hacer un ensayo con lo que él cree que es la verdad o lo más acercado a la verdad de lo que se conoce. El libro tiene una estructura circular, cosa que se hace a veces muy pesada porque pasa muchas veces por los mismos eventos y relata muchas veces lo mismo, simplemente ampliando la información cada vez que pasa por un mismo sitio. Y eso es lo que puede hacerlo un poco pesado, pero realmente vale la pena leer el libro por toda la información que tiene y a pesar de no compartir siempre su punto de vista en ciertas cosas, porque al fin y al cabo él tiene una tendencia política que puede ser diferente a la nuestra o dar por cierto una cosa que nosotros no lo tenemos tan claro. Pero la cosa está en que la investigación llevada a cabo es muy profunda, no solamente con toda esta bibliografía que os digo, sino también con un montón de entrevistas. El libro, de hecho, parte de la fotografía más famosa del golpe de Estado, que es el de la portada que es el del hemiciclo tomado por la Guardia Civil y en el que únicamente se ve sentado en su escaño a Adolfo Suárez. Imagino que de eso viene el título, ¿no? Anatomía de un instante, que es el instante de esta fotografía, aunque hay más de lo que aparece en esta fotografía. Y de hecho, luego sabemos en el libro que no solamente se quedó sentado Adolfo Suárez, sino también Santiago Carrillo, el presidente del partido, bueno, el secretario general del Partido Comunista. Lo que pasa es que no aparece su parte del hemiciclo porque solamente aparece la parte de la derecha. Y Adolfo Suárez pues se mantiene recostado, no hace caso de las órdenes de tirarse al suelo, incluso cuando están tiroteando el Congreso. Y detrás de esta posición pues hay mucho, todo lo que lleva detrás y toda la situación social que lleva y todo lo que ha hecho y la situación personal y política en la que se encuentra Adolfo Suárez en ese momento, que es en lo que se centra Javier Cercas. El resto de los diputados pues están debajo de su silla y ¿quién les puede reprochar eso a pesar de ser los representantes de la democracia, que estaba en peligro en ese momento? Porque cuando unos guardias civiles te entran disparando al techo, pues es normal asustarse un poquito. El libro está dividido en 5 partes y cada una empieza con un texto en cursivas que se centra en la fotografía y describe una parte del golpe de Estado. Tengo que deciros también que aparte de esta fotografía y de las imágenes que todos aquí en España hemos visto en televisión, las cámaras siguieron rodando y hay una grabación de unos 35 minutos, o sea que hay mucha más grabación de la que nosotros hemos visto, a la que el escritor ha tenido acceso y que nos va describiendo qué es lo que fue sucediendo. Para aquellos de fuera de España que no sepáis qué sucedió exactamente y para también los que vivís en España, que siempre falta información sobre esto, a veces de forma interesada por parte de poderes, y porque siempre es fácil jugar con estas cosas y es importante en la situación política que nos encontramos actualmente, aparte del coronavirus, saber realmente lo que sucedió en ciertos momentos. En 1975, como todos sabréis, murió Franco, que era un dictador aquí en España que estuvo en el poder 36 años después de una guerra civil en la que murió muchísima gente.
Al morir dejó como heredero al rey Juan Carlos I, que en lugar de seguir con la dictadura franquista, eligió como presidente del gobierno cuando pudo a Adolfo Suárez en 1976, que era miembro del partido falangista porque solamente podía elegir unas personas muy concretas, porque lo que hicieron no fue romper con la legislación franquista, sino doblegarla para que ella misma se hundiese bajo sus propias leyes. Entonces, el rey eligió a Adolfo Suárez porque entendió que era la persona más adecuada para poder hacer la transición de la dictadura a una democracia. Y eso fue precisamente lo que hizo, o sea, llevar el país de una dictadura a una monarquía parlamentaria. ¿Cómo lo hizo? Pues engañando a ambos lados. A unos les decía pues que su intención era seguir siendo franquista y a otros les decía pues que estaba de acuerdo con ellos. Y de hecho estaban más de acuerdo con los que no eran franquistas que con los que eran franquistas, dados los resultados que acabó teniendo. Y engañando a unos y otros, pues consiguió pasar estas leyes que permitieron el cambio y adaptar España a la democracia, y además legalizó a todos los partidos, incluyendo el comunista, cosa que casi provocó un golpe de estado en ese momento por los militares, y de hecho es cuando Adolfo Suárez se esperaba tener un golpe de estado. Y legalizó el Partido Comunista, o sea, un domingo de Semana Santa en el que todo el mundo estaba de vacaciones para que nadie se enterase, a cambio de que el Partido Comunista pues hiciese ciertas concesiones y adoptase como forma pues la democracia y no el comunismo, porque claro, si no, no podía ser aceptado. Esta conversión, por supuesto, pues no agradó a la mayoría de los militares, que eran franquistas acérrimos. Había muy pocos reformistas dentro del ejército en ese momento, por lo que siempre estaba a punto de un golpe de estado, cosa que terminó sucediendo, y dentro de lo que podría haber sucedido realmente se quedó en poco. De acuerdo con el escritor, aunque Adolfo Suárez fue único y seguramente nadie lo podría haber hecho como él para la transición, no demostró ser un buen líder posteriormente una vez España se había convertido en un país democrático, por lo que a mediados de 1980 la mayor parte de los partidos, la sociedad y los militares y el rey conspiraban para que se fuese del gobierno, algunos de forma más democrática que otros. La cosa es que en ese momento pues había la segunda crisis del petróleo y España estaba pasando por una situación económica muy difícil, y además, o sea, se estaba produciendo la descentralización de España, que se convirtió en un estado autonómico, y estaba siendo un poco desordenado porque, claro, inicialmente se pensó para aquellos países, para esas zonas geográficas que tuviesen un sentimiento nacional propio, que se entendían que era Galicia, el País Vasco y Cataluña, pudiesen autogobernarse, pero la cosa es que se terminó apuntando todo el mundo y hubo un momento de caos pues bastante importante, que no se sabía dónde se iba y había una gran incertidumbre. Al final, como Suárez veía que nadie le quería en el poder y que no podía seguir forzando la situación, porque si no acabaría hundiendo España, pues dimitió de la presidencia en enero de 1981, y durante el debate de investidura de su sustituto, de que era del mismo partido, de UCD, de Leopoldo Calvo Sotelo, pues el Congreso fue invadido por el teniente coronel Antonio Tejero y sus tropas de la Guardia Civil, que en ese momento eran militares. O sea, luego, aunque siguen teniendo una parte militar, los guardias civiles ya son, o sea, ya tienen otro tipo de estatus, o sea, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. La intención era hacer un golpe blando. O sea, ¿qué quiere decir un golpe blando? Pues no instaurar otra dictadura militar, sino que hubiese un gobierno de concentración, o la forma que se diese,
a manos de los políticos, pero gobernados por un militar. Mientras tanto, a la vez que Tejero pues, tomaba el Congreso, Milans de Bosch sublevó la división... Milans de Bosch tomó Valencia y declaró el estado de emergencia en esa comunidad autónoma, y a la vez se estaba intentando sublevar a la división acorazada Brunete para que tomase el centro de Madrid y pues se pusiese alrededor del Congreso para que triunfase el golpe de Estado. ¿Qué pasa? O sea, todo parece indicar que los ideólogos del golpe de Estado fueron Milans, o sea, el general que se sublevó en Valencia, y el antiguo secretario del rey, Alfonso Armada, pero sin el conocimiento del rey, que muchos dicen que fue idea suya, y es difícil sostener que haya sido idea suya. Porque de hecho, si él hubiese querido, lo podría haber hecho triunfar, cosa que no hizo. Pero sí es verdad que Alfonso Armada convenció a la mayor parte del ejército que se iba a sublevar, dándoles a entender que el rey estaba apoyando ese golpe, cuando era mentira. Y claro, o sea, él, que se veía como un súper político y un súper militar, evidentemente se iba a sacrificar por la causa y se iba a poner a él como presidente militar en este gobierno de concentración formado por todos los partidos que estaban en el Congreso en ese momento. La cosa es que el golpe se fue al garete principalmente porque el rey no le pidió a Armada que fuese a la zarzuela para explicarle qué estaba sucediendo, o sea, qué es lo que estaba pasando en el Congreso, porque era su persona de confianza, por supuesto, dentro de los militares. Y además, una vez supo lo que estaba sucediendo, empezó a llamar a todas las instancias militares importantes para que parasen el golpe y decirles que él no le estaba apoyando. Y realmente así consiguió que muchos de los que estaban a punto de sublevar pues no lo hiciesen. Sin embargo, se necesitaron muchas horas, 18 horas, para acabar con el golpe del todo. El libro así se centra en analizar la situación política en la que se encontraba Suárez antes del golpe, por qué sucedió, por qué se queda recostado de forma desafiante en su sillón, realmente porque no tiene nada que perder, y empieza desde el final del franquismo, explica de dónde viene Suárez, también explica la actitud desafiante que tuvieron antes, durante y después del golpe de Estado otras dos figuras importantes, que fueron el militar Manuel Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente en ese momento, que era el que estaba intentando reformar toda la cúpula militar para que fuese más democrática, y Santiago Carrillo. O sea, y también analiza la motivación personal, que no es la misma, de los principales personajes que formaron parte del golpe de Estado, es decir, Milans, Armada y Tejero. También la situación en la que se encontraba el rey en ese momento, o sea, que lo había llevado hasta allí, porque cree que él no tuvo nada que ver y no estaba implicado y realmente no sabía qué iba a suceder. Y también sobre las implicaciones del CSID, o sea, de lo que sería la CIA en Estados Unidos, porque algunos miembros del CSID fueron condenados por participar en este golpe de Estado. Es muy interesante por todo esto, porque realmente hay una gran investigación sobre todo lo que llevó y aporta mucho conocimiento a este golpe de Estado, de por qué sucedió. Realmente él cree que el golpe de Estado sirvió para mejorar las cosas, o sea, porque fracasó, evidentemente, y porque en el momento que sucedió se consiguió parar, y entiende que si no hubiese sucedido en ese momento, habría sucedido en otro, y quizás en ese momento sí se hubiese conseguido, porque una de las cosas que resalta es que durante las horas que no quedó claro si el golpe de Estado iba a fracasar o no,
ningún miembro de la sociedad, con contadas excepciones, ni de la sociedad, ni los políticos, ni los poderes empresariales, nadie dijo nada, simplemente esperó a ver qué pasaba. Nadie se levantó para defender la democracia que tanto había costado. Y esta no acción, pues es una de las críticas más importantes que hace. Pero claro, también hay que entender de dónde venía la sociedad, ¿no? O sea, venía de casi 40 años del franquismo y siempre es difícil adaptarse a una nueva situación y a estas nuevas libertades, o sea, porque aunque las libertades fueron viniendo poco a poco, porque de hecho la Constitución no se aprobó hasta 1978 y se aprobó gracias a concesiones que hicieron todos los partidos, tanto de izquierdas como derechas, cuesta cambiar el pensamiento de la gente y como vemos por la situación que tenemos ahora, hay mucha gente que sigue pensando como antes. Por eso os recomiendo leer este libro para saber más, o sea, porque se hacen muchas afirmaciones que no son ciertas y se hacen desde el desconocimiento y también yo entono el mea culpa de algún modo porque, claro, o sea, si yo no sé sobre el golpe de estado, cuando me dicen que el rey estaba detrás, digo, pues no, es que no lo creo, pero realmente no tengo toda la información para decir si sí o si no sobre quién estaba detrás. Tampoco este libro te da todas las soluciones, pero sí te indica la bibliografía luego para poder ampliar de dónde él ha sacado toda esta información. Y las afirmaciones que hace están basadas en hechos. Por eso precisamente decidió no hacer la novela y hacer esta crónica ensayo. Y bueno, precisamente por eso, aunque hay momentos que se hace pesada, si estáis interesados en este asunto, os recomiendo leerla. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like. Si no, pues dadle un like. Dejadme comentarios, que siempre los contesto. Y si no estáis suscritos, suscribíos. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene. ¿Peri está roncando?